Con sus programas en radio y televisión, con sus charlas, conciertos y libros, hizo algo que parecía imposible: acercar la filosofía a un público amplio que lo sigue como una hinchada. Más punk que pop, tiene la capacidad única de transmitir ideas abstractas y complejas de una manera atrapante. Te mete en su argumento y ya no te suelta. Para cerrar este ciclo de entrevistas a propósito del año de Milei, nos propusimos hablar del presidente sin mencionar al presidente, la inflación o el Congreso. Así nos fuimos metiendo en algunas ideas que están flotando en la época, pero que son también ideas centrales, cuestiones eternas del pensamiento filosófico. La mentira-verdad, el otro como enemigo, el poder, el caos y el orden, el miedo y la muerte y el miedo a la muerte. Hola Darío. Hola. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Todo bien. Bueno, gracias por la charla. Estamos en el Balón, cerca de Puan, ¿no? Estamos relativamente cerca. ¿Cuántas cuadras? Y deben ser 15, 20. Ok, ¿vas a Puan todavía? No. No. Poco. ¿Diste clase? No. Ah, en el CBC de abajo. En ¿no? el CBC de la UBA, en la sede de Drago. Ah, en Drago. Así como 20 años. Pero en Puan me formé. Sí. Y después no. ¿Estudiaste filosofía en Puan? Estudié filosofía en Puan. Ok. Bueno, vamos a hablar de Milei sin hablar de Milei, te propongo. O sea, hablar de tipo ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Me encanta. Vamos entonces de las... Era un gran jugador de eso, ni no, sí, ni sí. blanco, ni negro. Sí, era un lindo juego. Yo lo juego en el auto con los chicos a veces. Y a veces pierdo, porque viste que te distraes. No, la idea es hablar de algunas cuestiones de la época y llevarlas a verdades, a ideas eternas, ¿no? Porque la filosofía, ¿de qué habla? De cosas que duran. Intenta hablar de cosas que duran, después se va dando cuenta de la fugacidad. De lo que la misma filosofía dice. Sí, o cómo intentamos aferrarnos a lo eterno para sobrellevar lo efímero, lo cotidiano. Claro. O es extemporáneo, que es una idea filosófica, no sé de quién, si de Nietzsche. De Nietzsche. Nietzsche tiene un libro que se llama Consideraciones intempestivas o extemporáneas. Tiene esa lógica, ¿viste? Lo extemporáneo tiene muchas definiciones, pero sí. La idea es ¿qué es ser contemporáneo? ¿Sabes quién lo cita? Nietzsche, Agamben, sí. Hablando de esto, y dice como que lo contemporáneo no tiene que estar tan fijado en el presente y hablar con la gramática del presente, porque entonces pierde... Claro, pierde potencia, digamos. Pierde las sombras, pierde los contornos, porque el presente está como iluminado. Claro, recortado. Porque iluminar es recortar. Sí. Y entonces al recortar queda en la penumbra lo que no se ve. Y un poco la tarea de la filosofía es poder... Digo, la tarea de la filosofía no porque sea mejor que otra disciplina, digo, como su especificidad es correrse siempre del sentido común, de alguna manera. Sí. Entonces es ir ahí a los bordes, ¿no? ¿Cómo se manifiesta lo extemporáneo en filosofía? Por ahí yendo a textos que parecen que no tienen actualidad. Digo, la pregunta sería, por ejemplo, no lo voy a contestar porque es la pregunta. Sí. No la, Por ejemplo, leer La República de Platón hoy. Sí. Badiou tiene todo un libro sobre... ¿Nos puede ayudar a entender el presente? Sí, seguro. Yo creo que sí. Sí. Obviamente no te va a dar recursos ni respuestas inmediatas. Sí, no vas a entender a partir de eso qué va a pasar con las elecciones de la provincia de Buenos Aires el año que viene, digamos. Pero vas a entender algo del poder, de los liderazgos, y aparte te saca un poco de la enajenación, de la locura, de la urgencia, de lo coyuntural, y te permite como un poco de aire para volver después a la coyuntura. Leer El Banquete de Platón te permite entender las frustraciones amorosas. Hoy. La tuya. La mía. Sí. Más que cualquier... Yo pensaba en La Alegoría de la Caverna también. Ni hablar. La Alegoría de la Caverna yo todavía la sigo trabajando. Uno de los espectáculos que vengo haciendo con Sole Barruti se llama Recital de Mitos. Hago la Alegoría de la Caverna con la gente. Y le pregunto a la gente cuáles son las cadenas que hoy, como en ese viejo relato, los atrapan. Que es lo que les impiden ver, ¿no? Porque es eso, ¿no? Condicionan, porque impiden es como... no es tanto lo que impiden ver, es bien Foucaultiano. No es represión, sino normalización. O sea, las cadenas te condicionan a ver las cosas de un modo. Y cuando ves las cadenas, entras en ese círculo medio paradójico que es que estás viendo lo que te condiciona. Claro. Y es una especie de
catarsis colectiva, porque todo el mundo empieza a poner de algún modo en evidencia, donde visualiza que hay algo de lo que no puede zafar, pero que de algún modo conforma su subjetividad, desde un celular hasta la madre. Sí, claro. Digo, pasás por todo. Sí, hasta la compulsión de consumo, puede ser cualquier cosa. Ni hablar. Ahora, Platón escribe la alegoría de la caverna hace 2500 años. Sí. Bueno, es que ahí volvemos al comienzo. A lo extemporáneo. Sí, eso, las cosas de la filosofía o las ideas de la filosofía que nos sirven para... Es una discusión epistemológica que está buena. Hay gente en el campo de la filosofía que dice la filosofía tiene que hablar del presente y nada más que del presente. Sí. Hay otros que dicen la filosofía no tiene que meterse, tiene que ser neutra, en una especie de halo más positivista, como buscar cierta... Como si fuera más científica. Claro, más en esa línea. Hay de todo. Y en eso, Darío, una idea que es una idea de la época y que vos trabajaste mucho al punto tal que un ciclo que hiciste en Encuentro, si no me equivoco, se llamaba Mentira la Verdad. No sé si fue tu primer ciclo o por ahí andaba. Sí, fue lo primero que hice en medio. Un nombre hermoso para un... Es una canción de Manu Chao. Sí, efectivamente, una canción de Manu Chao. Y la mentira es una idea de la época. O sea, es una idea que está por todos lados, la posverdad, la fake news, la utilización política de la mentira. Ahora, lo que me interesó escuchándote algunas cosas es la idea de que lo opuesto a la verdad no es necesariamente la mentira, ¿no? ¿Me explicás eso? Sí. En realidad, como todo en filosofía, es un rescate de autores o de ideas que hablan sobre el tema, ¿no? Como remozadas, ¿no? Y, es un revuelto gramajo de ideas. Un revuelto, un pastiche. Pero, mira, hay toda una discusión, te diría como que el primer escalón es Hannah Arendt con la discusión o la reflexión acerca de lo que es la mentira moderna frente a la mentira antigua, donde claramente habla de la mentira moderna como mentira pública, en esta idea de cómo se normalizan ciertas verdades, ¿no? Pero el que toma eso es uno de mis autores favoritos, que es Derrida. Sí. Hay un librito que está traducido que se llama Historia de la Mentira, que son unas conferencias que él dio de gira, y ¿sabes dónde la dio? En Buenos Aires. ¿Sí? Sí, Buenos Aires, Santiago de Chile. Él escribió la Historia de la Mentira, sí. Las conferencias que hicieron Historia de la Mentira en Buenos Aires. No sé si la escribió en Buenos Aires, pero las dio en Buenos Aires, en Santiago, en los 90. Sí. Y ahí hace este planteo. Todo surge justamente por una fake news, que es que a Derrida le endilgan... Creo que... Sí, colaboracionismo. Sí. Después de la Segunda Guerra con la ocupación alemana, me parece, ¿no? Hay ahí un juicio, no me acuerdo. Pero bueno, a partir de eso él se enoja con un periodista. Y la relación de la filosofía con el periodismo, Heidegger es... digamos, se peleaba con los periodistas. Sí. No sé si se peleaba, pero fue letal en su obra. Habla de las habladurías del presente, la circulación del sentido común. Él, digamos, lo ve en el modo en que piensa la prensa, ¿no? Y Derrida, bueno, se enoja y aparece como esta distinción, que es básicamente lo que en ese texto él dice, y mirá qué interesante para pensar tu pregunta. Mentir, de algún modo, es imposible de velar en el otro. Vos no podés nunca saber que el otro está mintiendo. Porque la mentira no tiene que ver con lo que se dice, sino con la intención. Derrida dice es un acto ético, no es un acto informativo. ¿Por qué? Porque el que te miente, si vos le decís me está mintiendo, te dice no, me equivoqué. Claro. Digo, el resguardo... O sea, la mentira es a propósito. Siempre. Siempre es intencional y busca producir, digamos, un efecto de engaño. Pero digo, el único que sabe, que es muy loco... Sos vos mismo. Sos vos mismo. El único que sabe que está mintiendo es el que miente. Claro. Y no hay manera de, digamos, de que alguien desde si yo te digo, afuera... para entender el ejemplo, te digo, este vaso es azul, vos lo que no sabés es si yo me estoy confundiendo porque soy daltónico o psicótico y no lo estoy viendo. Si fueses daltónico o psicótico, en realidad, digamos, no estarías mintiendo. Claro. Estaría equivocado. Estás equivocado. Entonces, digamos, en ese sentido, lo opuesto a mentir es
querer decir la verdad, que ser veraz, dice Derrida. O sea, una cosa es la veracidad y la mentira, otra cosa es la mentira y la falsedad. La falsedad tiene que ver con una información que en todo caso después se comprueba empíricamente, claro, se corrobora, ¿viste? Esto se discute mucho, ¿sabes dónde? Yo lo veo, no así, no Sí, con todo el bagaje sí, filosófico, en el fútbol. Cuando decís el árbitro, cobró bien, cobró mal. Y dice, no la vi. Claro, o sea, punto. No, o sea, no mentí. No mentí, claro. pero vos no sabés. No sabés si en realidad... Si está comprado, claro. O Es se hincha para el equipo que... Fíjate, digamos, Sí. Pero está bueno porque me parece que también, de realidad lo que apunta ahí, y Hannah Arendt también, es como el lenguaje de la mentira, la categoría mentira, se volvió como un significante con un fuerte peso político. Digo, si se construye la idea de que tal líder miente, lo defenestrás. Sí. Digo, mentir es moralmente algo que, digamos, claro, reprochable. Absolutamente reprochable, ¿no? Entonces, por ahí hay que pensarla más como una categoría política que... ¿Qué ética? Sí, es ética, pero digo, lo ético en ese sentido queda demasiado como puesto en la subjetividad, en el fuero interior de cada uno. Entonces se vuelve difícil demostrarlo. Está bueno porque deconstruimos, desarmamos el uso, si querés, que es un poco lo que busca la filosofía, el uso más abusivo de la idea de mentir. Este miente, nadie puede saber en el fondo si alguien está mintiendo o no. Me parece interesante como... Sí, y me gusta lo que decís de cómo la mentira utilizada de manera sistemática cuando los demás se dan cuenta de que hay una persona o sospechan, pues, lo que vos estás diciendo nunca lo van a saber del todo, pero sospechan que esa persona miente, se convierte en una herramienta de destrucción política Yo creo que del sí. líder, digamos. El líder que miente a la larga termina siendo defenestrado por la sociedad. Digamos. Porque hay un valor muy instalado donde se asocia la referencia, vamos a decir ético-política, ya que hicimos esa distinción, con la honestidad, ¿no? Es una referencia, vos buscás liderazgos donde visualizás honestidad. Sí. También, yo qué sé, con tu pareja. Pretendés que haya sinceridad en el medio. En cualquier relación, diría yo, con claro, un amigo, con un hijo. Con todo. Ahora, es muy loco porque es una época, digamos, donde todo el tiempo estamos medio disociados, ocupando roles, actuando formas, poniendo caritas en Instagram, con lo cual la sinceridad, si vos la querés definir como una especie de, digamos, coincidencia de uno con uno mismo. Sí, como de transparencia, ¿no? De transparencia, claro. Ahora, ¿qué es ser transparente en un mundo absolutamente hiper digitalizado, donde de algún modo lo que querés transparentar son muchas cosas al mismo tiempo? Y ni hablar cuando pensás la subjetividad también, como más un conjunto de otredades, ¿no? Nietzsche, ¿no? Y mirá, extemporáneo, de nuevo, hace 150 años. ¿Quién soy yo? Un campo de batalla. Decía Nietzsche. Aquí adentro habitan multitudes. Claro, pues la transparencia, la honestidad parte de la idea de que yo soy una... Continuidad. Claro, algo que es consistente conmigo mismo. Total. Digamos. Y que hay esa... Gracias. Hay esa consistencia, hay esa coincidencia. Ahora, ¿coincidencia con quién? ¿No? Hay una famosa caracterización, gracias, que hace Aristóteles sobre la amistad. Dice que para que haya amistad tiene que haber semejanza, reciprocidad y confianza con el otro. Ahora, la confianza con el otro, yo siempre cuando explico esto, pongo en jaque y en cuestión qué significa la semejanza, qué significa la reciprocidad. Y en la confianza, ¿es confianza en quién? ¿En quién de todos? Y más en una sociedad que exacerba que uno sea muchos. Porque eso está exacerbado con la compulsión a exponerte. Bueno, estaba pensando en redes sociales, obviamente, donde lo que uno muestra es una parte estilizada de uno mismo. Sí. ¿No? O recortada, qué sé yo. Sí. A veces inconscientemente muestra lo que no quiere mostrar, también, pero claramente estamos de acuerdo. Ahora, la pregunta ahí, yo lo que creo es que la tecnología exacerba algo que ya de por sí viene con nosotros. O sea, no, ¿viste esta discusión de
¿Es esta época tecnológica la que genera esta especie de esquizofrenia ontológica del sujeto? ¿O potencia algo que ya teníamos? Ya que es inherente al hombre, al ser humano. Yo creo que hay algo de eso, digamos. O sea, cumplir roles es la vieja idea de enajenación. Yo qué sé, Rousseau, Marx, ya hablaban de esto. La palabra persona viene de la idea de máscara, que es que uno es persona y tiene personería, actúa con el otro en la medida en que eran las máscaras que se ponían en los ataúdes. De ahí viene la palabra persona, o sea, que no estás... ¿Qué es la sinceridad? ¿No? Y no es que estoy defenestrando la sinceridad. Sí, no es que estás en contra de la... No es que estás a favor de la deshonestidad, digamos. Todo lo contrario. Estoy en contra de una honestidad idealizada en la que se supone que uno es coincidente con uno mismo cuando el uno mismo o es un producto, o es un efecto, o es una serialización industrial, ¿no? Digo, la otra vez leía un texto de Kierkegaard que iba en esa dirección. Digo, el uno mismo, el individuo, o sea, lo que no se puede dividir. No se puede dividir el individuo. O sea que ahí me viene a la cabeza algo que también está muy de la época en esto de jugar al ni sí ni no, ni blanco ni negro, que es la idea de autenticidad, de que después de líderes muy construidos siguiendo un libreto, pienso en Macri, pienso en Massa, muchos, pienso en Scioli, o sea, líderes construidos desde el marketing político, con mucha dosis de marketing político, a los que la sociedad le percibe algo de un oportunismo, una adaptación a cosas que en realidad no es lo que piensan. Todos sospechamos muchas veces que Macri, muchas veces las cosas que decían no eran las cosas que pensaba. Y demás. De repente hay como una especie de valorización de lo auténtico, de algo que parece lo auténtico, digamos, ¿no? Entonces dice, bueno, Milei será un desastre, pero es auténtico. O sea, dirá cualquier cosa, pero es auténtico. Y hay otros liderazgos que, de Cristina Kirchner uno podría decir, parte incluso de los exabruptos, de las pasadas de rosca que uno ve a algunos liderazgos, creo que tiene una vuelta en el sentido de decir, bueno, pero es auténtico, pero dice lo que piensa. Ahora, lo que vos me estás diciendo es, lo auténtico no existe, pues nadie es auténtico, porque uno no es una cosa, digamos. No es una sola cosa. Está claro lo que me parece, y por eso ponía el acento, pienso en voz alta con vos, digamos. Por eso ponía el acento en la mentira como categoría política. Sí. Y ahora podemos decir lo mismo. La autenticidad también es una categoría política. Entonces, me parece que hay el valor de la autenticidad. No creo que sea de repente, como dijiste. Creo que es algo que viene, digamos, es una virtud que siempre, un poco empezamos con eso, ¿no? La charla, que siempre uno necesita de sus referentes, ¿no? Y creo que hay, así como se construye en la defenestración del otro, el que es un mentiroso, también se construye la lógica de la autenticidad. Claro. Y entonces, en la medida en que eso pregna, ¿te acordás? Hace unos años ya no está más, bueno, más o menos, esta idea de mostrar a los líderes como yendo con el changuito en el supermercado. Sí, no, digamos. Yo escribí mucho de eso, el timbreo. La idea del timbreo era el líder que va y toca la puerta, que era muy del macrismo, María Eugenia Vidal, eso, toca la puerta y aparece comiendo milanesas en una casa con ensalada con un señor, digamos. Sí, es de todo. Es de todo, se volvió como, pero ¿por qué? Porque es la idea de poder producir el efecto de lo espontáneo, de lo auténtico, que son valores que en lo interpersonal se valoran mucho, justamente. Y entonces, en esta idea, tal vez la pregunta es, ¿cuál es el lugar de un líder político? Porque cada vez más está esta idea de que es uno de nosotros, ¿no? Y tiene que comportarse, el hombre padecer. común, ¿no? La idea de que el político es el hombre común. Hay como, viste, un padecimiento que nos atraviesa a todos por lo... O sea, que no hay algo supremático, no es como alguien que está subido a un pedestal. Me parece que eso es lo que molesta y lo que vino molestando en los últimos años en muchas cosas. Esta idea de el que desde un pedestal baja línea, ¿no? Eso es algo que en esta época no forma parte de las cosas que se supone que la sociedad quiere. Lo que pasa es que eso que vos decís es suprimir la idea de poder. Pues, al final, el tipo que toca el timbre, entra a la casa o con el changuito, no es igual que el que está comprando con el changuito al lado. Uno es el presidente y el otro no. Uno tiene un montón de poder y el otro no tiene poder, digamos, ¿no? Lo que pasa que ahí es
es la Es discusión. una ilusión, qué sé yo. Sí, pero es la discusión acerca de por dónde pasa el poder, ¿no? Un poco decíamos antes esta idea, si querés, ya clásica, iba a decir vieja, pero más clásica, Sí. Foucaultiana, de la diferencia entre represión y normalización. Entonces yo creo que en la medida en que se normalizan ciertas prácticas, ciertos valores, ciertas actitudes y se construye un sentido común, se ejerce el poder de un modo mucho más eficaz. Sí. Entonces no hace falta, ¿viste? Sí, Para no hace ese falta ejercicio, subirse al pedestal. no, todo lo contrario. Es eso, esa idea de actúo como el otro y soy igual al otro. Entonces se logra esta impregnación del ejercicio de poder de un modo mucho más cotidiano. Otra idea que me gustaría que conversemos, es una idea que estuvo muy presente en otra época y que ahora se está desdibujando de una manera rara, o se está reconstruyendo, reescribiendo de una manera rara, que es la idea del otro, ¿no? Que es la idea central de la solidaridad. Hay otros y hay que pensar en los otros, y hay que actuar con los otros, hay que construir políticamente con los otros. Y es la idea también central de la política, que es la lucha contra otros por el poder. Porque al final la política es muchas cosas, pero es lucha por el poder, digamos. Se puede definir la política de mil cosas diferentes, pero al final una de las definiciones más básicas es, bueno, gente luchando entre sí para ver quién tiene más poder. Te escuché decir algo interesante hace poco, que es el otro está apareciendo cada vez más como un enemigo que viene por algo que es nuestro, que nos viene a sacar algo. ¿Vos notás eso? Otra categoría, digamos, que tiene... Sí, 2000 años. Milenios. Sí, 2000 años en serio. Sí. Digamos, porque además los modos... Yo creo que, a ver, para mí, el único tema, ¿viste? Yo cuando empecé a estudiar filosofía, con lo que me enganché fue el único tema que le importa a la filosofía es por qué me tengo que morir. ¿Por qué me tengo que morir? Sí. Que no es cierto, no importa, pero es... Y yo estudié filosofía y casi toda mi producción filosófica siempre tuvo que ver con eso. Hasta que en un momento hubo otra pregunta que me socavó y me llevó para otro plano y que incluye, porque no hay otredad más otra que la muerte. ¿Sí? Que cuando dejas de ser, de existir. Sí, sobre todo que la representación que uno tiene de esa otredad, que es tu propio morir. Vos, el día que yo me muera, no es que vas a tener, digamos, nada, se murió Darío, es algo... Iré al velorio, digamos. Irás al velorio, espero. Lo tenés como escuadriñado al interior, digamos, de una definición de lo que es la muerte. El problema, digamos, es tu propio morir. Es que haces vos con la sensación interna, angustiante de saber, digamos, que tu propia muerte. Estos minutos que estás perdiendo acá te van a costar cuando te quede poco tiempo. Esté llegando el final, vas a decir, entonces, estuve una hora... Que al pedo. La representación de tu propio morir es una fuerte idea de la otredad. ¿Por qué? Porque vos estás intentando comprender lo incomprensible. Y en general, cuando tratás de entender la muerte, la entendés con categorías del más acá. Claro. Algo que no es del más acá. Siempre lo estás traduciendo. Es como masacaizás lo que no se da en el más acá. Porque no se puede entender la propia muerte. Y porque la entendés desde la vida, digamos. Entonces, la muerte es lo otro. Es un buen ejercicio de cómo siempre el otro se nos escapa. O sea, la otredad posta del otro, eso es muy de Derrida también, ¿no? El otro radical, lo radicalmente otro, es algo que siempre se nos escapa. ¿Y qué hacemos frente a eso que se nos escapa? Como perturba, porque es otro porque molesta, porque te interpela. Terminás metaforizándolo, traduciéndolo, construyendo un otro tolerable para vos, que te cuaja en tu manera de comprender el mundo. Entonces decís, no, bueno, cuando muera me voy al cielo. Claro. Ahí desotraste a la muerte y la hiciste un otro digerible. O sea, la dificultad para entender la muerte lleva a que sea muy difícil entender al otro y por lo tanto uno construye categorías desde sus propias categorías para entenderlo. Lo que intenté hacer es como
tomar el ejemplo de la muerte, puedo Sí. tomar el del amor, el de Dios, Sí. como un modo de entender cuál es el problema del otro. Siempre hay dos otredades. El otro que uno construye y con Sí. el que puede convivir, Sí. donde ejerce un poder, Sí. y el otro, Sí. lo radicalmente otro, Sí. que siempre se nos escapa. ¿Y ese otro es una amenaza? Siempre. Es otro porque es una amenaza. ¿Qué amenaza? ¿Amenaza? ¿Qué significa que te amenaza? Que te amenace. Significa que no te cierra, significa que... significa muchas cosas, porque tampoco es que hay una única forma Sí. de pensar. El otro llega. Iba a tu pregunta inicial Sí. a decirte de los 2000 años, Sí. porque Sí. que, se viene hablando de la otredad desde la Biblia. La ética del desierto es una interesante forma de pensar al otro. O sea, ¿Cómo es? ¿cómo es? Ahí tenés... El gran pensador de la otredad del siglo XX es Emmanuel Levinas, que recupera muchos textos, ¿viste?, de la ética del desierto. Recupera una idea que está en el libro del Éxodo que dice... Está buenísimo porque después de los 10 mandamientos Sí. y de un montón de formas normativas, Sí. éticas muy duras, dice, deberás ser generoso, hospitalario, Sí. abierto a, digamos, las tres figuras de la debilidad, dice Levinas, que son la viuda, el huérfano Sí, y el tercero, ¿sabes qué mete? El extranjero. claro. O sea, el otro, lo extraño. Porque la extranjería es el que llega. Sí, el que no habla el idioma, el que no conoce Nada. la costumbre, el que no tiene trabajo, el que Sí, el que es no... llevado a lo contemporáneo. Sí, sí, de una. Llega. El otro, Sí, ¿por qué llega de amenaza? afuera, claro. ¿Por qué amenaza? Porque llega, porque la vida es un desierto, porque está siempre de Claro. viaje. Llega, ¿viste? Y vos hoy estás en tu casa, Sí. te toca la puerta, Sí, llega. ¿Quién es? El otro. ¿Qué querés? Tengo hambre. sí. Y ahí vos estás, ¿qué hago? ¿Le abro la puerta? ¿No le abro la puerta al otro? Claro, si le abro la puerta, le doy de comer, me roba la comida. Me invade. Me invade O le abro la puerta y le doy de comer cuando quiero. también. O Lo le- controlo. Lo controlo. O le abro la puerta y le digo, pero podés entrar hasta acá. Sácate los zapatos. Sí, O te abro la puerta cuando termino de ver sí. el programa de televisión que estoy viendo. Te doy las obras, que es toda una manera de relacionarse. También. Entonces, si le abrís la puerta, de algún modo lo desotrás, Sí. porque lo obligás a ese Sí. movimiento. Si no le abrís la puerta, Sigue también lo siendo un negás. extranjero, claro. Sí. También lo negás. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Porque, ¿qué es el famoso problema ético-político de la tolerancia? La paradoja de la tolerancia es que el que tolerar en latín es soportar. O sea, Sí. estás soportando. No es que hay una transformación propia frente a lo que el otro Claro. te trae. O sea, te molesta y a pesar de eso, o te molesta o te da miedo, o te fastidia o lo que sea, y a pesar de eso lo soportás. Tenés un acto dadivoso, pero, digamos, lo que a mí me importa ahí es que no hay una transformación tuya. Claro, no cambias vos. No cambias vos. Que ahora voy a eso, es Sí. lo que más me parece que el otro trae, digamos, de importante. Pero ¿qué pasa en la ética del desierto? ¿Abrís la puerta o no abrís la puerta? Respuesta fácil. En el desierto no había casas. Habían tiendas Sí. y no habían puertas. Entonces el extranjero llega y entra, siempre entra, y come. Llega y come. ¿Por qué? Porque es otra lógica. Ahí ¿Eso está en la Biblia, Darío? ¿En el Antiguo Testamento? eso está, en el Antiguo Testamento está la figura de la extranjería. Es muy lindo, ¿no? Porque Sí. en la tradición, mira qué tema, en la tradición del Pesaj, de la Pascua judía, Sí. una de las primeras invitaciones es el que tiene hambre que entre y coma. Sí. Así Entiendo. empieza el Sí. rito. El rezo, ¿no? sí, sí. La ética del desierto está presente en un Antiguo Testamento que así como tiene esto, Sí. tiene masacres. Sí, 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 es cruel. Como Un nivel todo de texto. crueldad, sí, sí, sí. Pero esa es la idea fundamental de Levinas. Esta idea de cómo relacionarnos, ¿no?, con la otredad. Pero esto supone que el otro es más importante que yo.
Entonces lo que se cuestiona es el yo. Claro. Que caemos en el lugar de lo que hablábamos antes, del individuo, ¿no? O sea, ¿cómo haces? Obviamente no me lo vas a preguntar porque lo sé, Sí. que es, ¿cómo aplico todo esto a la sociedad de hoy? Claro, sí. La idea justamente no es, sé, la ni idea sí está- ni no. ni sí ni no, ni blanco ni negro. ¿Sí? Sí, porque podés hacer algo alegórico. ¿Qué significa casa, tienda? Podés leerlo Sí, desde sí. el marxismo, podés leerlo desde Sí, donde sí. quieras. Lo que sí es cierto es por dónde pasa lo propio, los límites, la relación con el otro. ¿Qué significa que en el desierto haya solo tiendas? Porque también implica otra relación más nomádica, Sí. te lo digo más Sí, poético. con la tierra, qué con sé la yo, tierra, con con el las ambiente, cosas, sí. con la vida, Sí, con sí. la disposición de nuestro tiempo, de Con la nuestras propiedad, horas, obviamente. ni hablar con la propiedad. Entonces se juega como otra lógica. Yo creo que ahí acá lo que aparece, que está en Levinas y en Derrida, Sí. autores que invito a leer, Sí. es la ética. Derrida directamente habla de la ética de la hospitalidad. A mí, sí. Una cosa, Sí. hospitalario Sí. como diferente a tolerante. Ser hospitalario es recibir al otro. Huésped, esto en filosofía Sí. se trabaja mucho, tiene etimológicamente una raíz que se asocia hospes con hostis, que es hostil. O sea, ser hospitalario con quien vos crees anticipadamente que se merece tu hospitalidad no es ser hospitalario. No, Hay que ser hospitalario con el hostil. claro, claro. Esa es la paradoja de la hospitalidad, por eso dice Derrida que la hospitalidad es imposible en algún punto, pero que en lo imposible se juega la diferencia, Claro. digamos. Sí. Luchemos Podés intentarlo, digamos. por lo imposible. Lo imposible, seamos realistas, Sí. ¿no? Pidamos Sí, lo sí. imposible. La imposibilidad ahí te hace como justamente desarmar algo de lo propio. Yo creo que lo más importante del otro es que el otro en su amenaza, en su perturbación, en su exigencia, te obliga todo el tiempo a salirte de vos mismo. De esos lugares que tenés absolutamente aferrados, arraigados. A mí me pasa todo el tiempo en las cosas que pienso, digamos. Y no es que no tengo convicciones, pero me parece que hay un límite donde siempre intento. Sí. O sea, a veces al otro, ¿viste? Sí. Una vez... A veces al otro lo querés matar, lógicamente. Sí. Una vez, Sí. siempre cuento esta anécdota, una vez discutía mucho con... Nada, no importa, con alguien, Sí. con quien discutimos muchas Sí. veces públicamente. Y en una discusión, yo estaba así, exacerbado a favor de la apertura. Hay que ser abierto. Sí. Basta de ser dogmático, cerrado, Sí. no sé qué. Era una discusión medio religiosa. Sí. Y este chabón, un capo, un adversario, que Sí. piensa exactamente distinto a mí, que es otra de las formas de pensar la otredad. Claro, claro. Nietzsche en el Zaratustra dice, tu mejor amigo es tu peor enemigo. Tremendo, tremendo. ¿Y qué te dijo? Me dijo, vos tenés la cabeza tan abierta que un día se te va a caer el cerebro. Y te juro, José, lo odio al chabón, Sí. pero que me movió. O sea, empecé a hacerme cargo De tus propias... de que no la tengo tan Claro. abierta y de que está bien Sí, tener sí. como, aunque sea provisoriamente, ciertos límites, porque no quiero que se me caiga el cerebro. O en todo caso, hacerme cargo que tengo ese límite. Pero digo, fue el enemigo, mi mejor amigo, porque fue el que me dijo algo que en su afán de destruirme, a mí me transformó. Y por ahí mis amigos me dicen, Sí. che, qué buena Qué lindo cabeza, lo que dijiste qué el lindo otro lo que día. dijiste". Tal cual. Darío, una idea que se me viene a la cabeza también, hablando de esto, que también es una idea que está flotando en la época y que es una idea que la filosofía ha trabajado mucho, que es la idea de la crueldad. La crueldad supone una intención deliberada de hacer daño, digamos, porque si no, no es crueldad, si no es un accidente. ¿Qué ves de eso? Primero, vuelvo a la Biblia. Estoy bíblico.
Sí, estamos muy estamos muy bíblicos. Más Antiguo Testamento que Nuevo Testamento igual, ¿no? Te meto el nuevo. Ah, bueno, Sí, bueno. Si vamos a Cristo, vamos a Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Está bueno. Me hiciste acordar en esto del amigo, el enemigo, la parábola del buen samaritano, que está donde justamente la cuestión es quién es mi prójimo. La pregunta es esa, ¿no? Lo encaran a Jesús y le dicen, digamos, la pregunta quién es mi prójimo, y Jesús cuenta este relato maravilloso, donde en realidad ese próximo, ama a tu prójimo como a ti mismo, prójimo es próximo. Sí, es el que está cerca, digamos. Claro, o sea, ¿quién es mi prójimo? De nuevo, mi prójimo es el cercano, el de mi pueblo, el de mi partido político, el de o el otro. Ahí está de nuevo, ¿no? Nietzsche, en el Zaratustra, dice, tremendo, en el Zaratustra dice, yo no les aconsejo el amor al prójimo, dice, sino el amor al lejano, dice. Porque ahí se juega la diferencia. De nuevo, digamos, filosofía. O sea, que nos sirva también para entender ciertos abroquelamientos. Después, si me preguntás cómo se ama al lejano en una elección. No estamos haciendo una guía práctica de nada, claramente. No, pero por ahí nos sirve para pensar un poco como ciertas derivas propias, ¿no? Siempre es importante moverse uno, reventar al otro es fácil. Lo difícil es ver qué uno puede cuestionar de uno mismo. Yo creo que con la crueldad, ahí lo que tenés es esta idea de que uno suele, digamos, legitimar actos de malicia para lo que uno considera que no es parte de lo propio. Y lo que se juega ahí es la cuestión del límite, ¿no? No sé, en la discusión sobre el veganismo. Para irme a un lado, porque es muy obvio con un extranjero, ¿por qué se van a atender en nuestros hospitales? ¿No? Toda esa discusión acerca de no es de acá, ni siquiera las discusiones en los últimos años no tienen que ver ni siquiera con que es de otro país, sino de otra provincia. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, donde la ciudadanía... Hemos ido achicando lo que significa lo propio. ¿Quién era Paul Preciado? Cuando en la pandemia, bueno, hay que hablar de la pandemia, cuando en la pandemia dice, la patria se redujo a nuestro propio cuerpo. La frontera última. ¿No? Y con la pandemia, el otro se volvió claramente un enemigo. Una amenaza, claro. Una amenaza, un agente de contagio. Era como una bomba biológica, digamos. Tal cual. Pero ahí tenés, se literalizó la metáfora. Porque el otro siempre fue eso. Y, hay una idea, yo cito siempre a los mismos, ¿no? Pero bueno, nada. Viste que cada uno es sus lecturas. Cada uno tiene sus... Y después morís con la bota puesta. Nietzsche tiene una idea que es como cuando se pregunta sobre los buenos y los malos. Para entender un poco qué diferencia los buenos de los malos. Tiene una idea, no lo expresa así, pero es muy, muy simple. Dice, los buenos somos siempre nosotros. Nosotros. Y eso marca una distinción. ¿Significa que no existe el bien y el mal? No. Significa que en todo caso es visualizable el usufructo de la ética en favor de la legitimación de cierta instancia de poder, de nuevo, como normalización, no de poder la crueldad con el otro, no sé si tiene que ver con el goce. Cero. Para mí es más los modos en que yo intento visualizarla como la legitimación de cierta práctica cotidiana. Nada. Del mismo modo que me como un churrasco porque no entiendo que la vaca puede ser un otro, que es una discusión que está buena, del mismo modo hay otros humanos a los que considero que su rol o su lugar está legitimado en su asimetría y desigualdad. Y entonces, porque pueden ser los inmigrantes, lo que sea, pero no es que hay un goce, porque en realidad... Pues es que no hay un placer en eso. Yo creo que no.
sino que hay una intencionalidad política o una necesidad política. Peor, una ontología de la supervivencia cotidiana. Okay. Más primario que eso todavía, o sea, para lo que nosotros somos, necesitamos para ser. Y hay un acto de negación, volvamos al inicio, la mentira, el mentirse a uno mismo falta ahí. También, ¿no? El autoengaño, digamos. Claro, o sea, Derrida en un texto que se llama Dar la muerte, analiza el... Dar la muerte. Sí, porque es dar muerte. ¿Matar? Sacrificar, porque analiza el sacrificio. Biblia, el sacrificio. Yo me llevaría, si me dan la opción de cuando te mueras. Sí. Llévate 3 libros. ¿Cuál te llevas? La Biblia. Sí. El Zaratustra. Sí. Y el Manifiesto Comunista. Okay. No una novela. No. La Biblia, el Zaratustra. Tengo la Biblia, el Zaratustra. Sí. Son novelas. En literatura. Sí. En la distinción. Bueno, esperá. Dice Me perdí. No importa. ¿Pero de qué hablaba? No, de la crueldad. El sacrificio de Isaac. Esto. Analiza el sacrificio de Isaac, que es una famosa, digamos, ¿conocés? No. Más o menos. Abraham, primer patriarca, no puede tener hijos. Sí. Dios le permite tener hijos. Primero tiene un hijo con la criada, lo echa, bueno, no importa. Tiene un hijo propio llamado Isaac. Sí. Y cuando cumple 13 años, Dios empieza así, Génesis 22, empieza, un día Dios probó a Abraham. Y le pidió que lo sacrifique, ¿no? Al hijo. Y el tipo va... Que llamaba Isaac. Va y lo lleva al sacrificio. Y cuando lo está por matar, el ángel de Dios lo detiene, lo frena y le dice, bueno, nada, elegiste bien, porque tenía que elegir entre matarlo o no matarlo. El amor al hijo y el amor a Dios. Entre Esa era dos la amores. Prueba. Esa era la prueba. Un Dios cruel. Dios es todo, tiene que ser todo, podríamos decir. En una especie, bueno, en ese momento era cruel. No sé, no lo diría así, pero... Yo lo digo, decimos. Pero, qué prueba, ¿no? Qué duro. Digamos, lo interesante, esto te quiero decir, Abraham cuando le llega el mandato, no se lo cuenta a nadie. No puede proferir palabra. Está la esposa, no le dice. Al hijo le dice, vamos. El hijo le dice, ¿dónde está el cordero? Dios proveerá, le dice Abraham, porque no puede. Claro. Entonces, ¿qué dice Derrida? Dice, todo el tiempo estamos eligiendo. Voy a lo de la crueldad y la naturalización. Todo el tiempo estamos eligiendo. Derrida dice, yo tengo un gato, lo adopté, le doy de comer. Ahora hay 10 millones de gatos que se mueren todos los días en la calle. O sea... Y quiero a uno solo, digamos. Vos te relacionás con un otro, pero dejás afuera a muchos otros. Digo, en el fondo, todo está dado vuelta, porque vivir es de algún modo naturalizar, entre comillas, cierta exclusión permanente. Por eso la democracia, dice Derrida, siempre está por venir, porque vos estás todo el tiempo viviendo una democracia en el sentido de estar siempre tratando de escuchar quiénes son los que están afuera. Es agobiante, es interminable. Infinito, iba a decir. Es infinito, pero por eso Abraham calla y por eso uno en su vida cotidiana la mitad del tiempo la vive con esa culpa que implica ese silencio. Pero es cierto que, digo, en la discusión democrática, a veces la democracia pierde registro de hasta dónde llega la ampliación de derechos, por tomar un término bien coyuntural. Porque es interminable. Porque cada vez que vos decís lo logré, ahora, después vos me podés decir y tenés todo tu derecho. En la gestión política concreta cotidiana, si te pones a hacer filosofía y que la democracia está siempre por venir, te llevan puesto. Porque como dijiste antes, es una cuestión de lucha por el poder. Pero bueno, digamos, una cosa no implica la otra.
está bueno como tener en claro esos límites. Tengo una última cuestión y después una pregunta más personal final. Otra idea que me interesa conversar y que es una idea muy también permanente de la filosofía, y ya que estamos bíblicos, hasta uno podría decir del origen del universo, y que es algo que se ve, que está en la época, que es la idea de caos y orden, ¿no? La necesidad de la sociedad de tener un orden. Pienso sobre todo en la inflación. Una moneda básicamente es algo que ordena la vida de las personas, digamos, ¿no? Porque es la herramienta para guardar valor y para hacer intercambio. Entonces, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo al caos? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al caos a punto tal que estamos dispuestos a hacer tantos sacrificios porque nos den un orden? Mirá vos. ¿Está bien la pregunta? Va, por ahí, no sé. Sí. No, me ¿Hay cuesta. algo que decir de eso? Yo puedo hablar de cualquier cosa, claramente. Pero... No. Me quedo pensando en por qué la gente está dispuesta. Habría como de desagregar ahí. Sí. ¿Qué significa la Por gente? dispuesta, por supuesto, Si es por toda, supuesto. digamos. Sí. Yo estoy hablando, tratando de imaginar lo que pasa ahora. Digo, hay un sacrificio social muy grande a cambio de que te bajen los precios. Entonces, digo, para llevarlo bien a la coyuntura, que era lo que no... Es lo que estamos tratando de no hacer, digamos. Entonces, el caos y el orden. Pienso el comportamiento, no sé, en el aula, Por ejemplo. en una pareja. Por ejemplo. Digo, estás dispuesto a cosas en función de, Sí. para que funcione una Sí, pareja, sí. por ahí negocias unas cosas, o sea, el tema es el funcionamiento, digo, ¿qué se juega detrás de eso? Yo creo que, digamos, obviamente, cuando hablamos de caos y de orden, la idea a mí me parece que lo más importante ahí es poder pelearnos con la idea de que hay órdenes naturales, de que las cosas, si no se ordenan de un único modo, entonces no funcionan. Creo que hay distintas formas de ordenar, que hay algunas más efectivas que otras, Sí. en función de ciertos parámetros. También más justas que otras. En función de cierta definición de lo que es la justicia también, Claro, porque claro. cualquiera te puede decir Sí. lo que para vos es justo, para mí es otra Sí. cosa. Entonces, el orden supone siempre la discusión, si querés, primigenia de Sí. un criterio, que es lo que siempre se discute Sí. en el fondo, aquello a lo que se denomina lo ideológico, Sí. que es desde donde uno parte. A mí me gusta mucho pensar el orden. Yo creo que es necesario, digo, acá pactamos un horario, Sí. yo llegué un poco tarde, pero digamos, iba a decir lo Pero cumplimos. dentro de algo tolerable. Sí. Si hubiera llegado 2 horas tarde, avisé, avisaste, por claro. ejemplo. Pero, digamos, obviamente hay un aspecto del ordenamiento absolutamente necesario para que uno viva, se organice en una sociedad en la que el orden es fundamental. Sí. El tema es la vieja discusión sobre la burocracia. Si por lograr ese orden no sacrificás un montón de otras cuestiones porque se vuelve fundamental el ordenamiento Claro. último de todo, ¿no? Me parece que... El orden opresivo, digamos. Exacto, porque se vuelve total, Sí, se vuelve como el único objetivo. sí. Entonces, sí, yo qué sé, la puntualidad a mí me parece fundamental, ser puntual para Sí. que después acontezca, Sí. por ejemplo, una charla. Sí. Ahora, en la charla, si estamos nosotros pendientes Sí. del orden y no sé qué, Sí. en ningún No va a momento funcionar, ¿no? aflora lo erótico Sí. de cualquier diálogo, que es las ganas de poder querer decir algo, ¿no? Lo mismo en una pareja, lo mismo en el amor, lo Sí. mismo en la... Entonces, sí entiendo que cuando hay fuertes anomias, uno oscila y busca como, ay, que la cosa se ordene, Sí. pero porque estás como, ¿no? Porque genera alivio el orden, ¿no? Porque genera cierta tranquilidad, sí, cierto alivio. Y también es cierto que cuando el alivio se vuelve demasiado, digamos, macizo, Sí. se vuelve opresivo al revés, También. o sea, se vuelve tedioso, Tedioso. ¿no? Schopenhauer decía, la vida oscila entre la falta y el tedio. O sea, o sentís que te falta, o sentís
Que es un, que es como un montón. Calamaro, ¿no? No sé si prefiero días iguales o días distintos. Bueno. Dice, dejé el instinto asesino en un placar. Tremendo. Sí. Pero me parece que en ese sentido, a mí me gusta mucho la idea de Agamben. Sí. Nada, o sea, te la resumo, Sí. pero que es la Te de lo la... resumo así nomás. Te lo resumo así. La desactivación. ¿Cómo es la desactivación? Nada, no se te... Hay orden, Sí. pero no se te va la vida en eso, digamos. La desactivación es que todo recupere su carácter lúdico. La desactivación es como una toma de distancia, Claro. ¿viste? Como, bueno, digamos. Como el famoso todo me chupa un huevo. No, No tanto. un montón, no. No tanto. Pero sí es menos. Ok. Pero en ese es menos aflora un más que es de otro corte, Claro. de otra ontología. Claro, que abre digamos. otra cosa. digamos. Abre otra cosa, el juego abre otra cosa. Ah. O sea, el juego para nosotros es algo infantil. Sí. Y vemos lo infantil como algo negativo, como algo de nuevo carente. Sí. Como decía Nietzsche, crecer es recuperar la seriedad con la que jugábamos de niños. Hermoso. Muy lindo, sí. Pero ahí, de nuevo, se trata de relacionarte con todo, digo, con las redes, con una charla, desde un lugar donde se juega menos la implicación productiva, resultadista. Claro, el rendimiento, el claro. rendimiento. Hay una palabra, yo estoy medio con la palabra rendir, Sí. estoy dando unas vueltas, ¿no? Sí. Con todos los significados que tiene en castellano. Sí. Rendimiento Sí. económico, Sí. rendir examen, También. estar todo el tiempo siendo examinado, Sí. rendirse. Desactivar es rendirse, pero no es perdí, es desactivo. Es más renuncié. Claro, preferiría no hacerlo, ¿no? Preferiría no hacerlo. O sea, es más desactivo el binomio derrota-triunfo como binomio demasiado, digamos, Sí, sí. taxativo. Una última pregunta, Darío. ¿Qué te da miedo? A mí que me abandonen, por ejemplo. ¿Sí? Sí. ¿Pero quién? Sí, supongo ¿Quién? que empezaría por mi mamá, pero de ahí hasta ahora, no sé. A mí Mi se- mujer, mis hijos, no sé. ¿A vos? Sí, a mí se me murieron mis viejos. Sí. Y entonces, digamos, como que siempre era mi miedo ese. Recibir el mueran. llamado, De que se mueran tus papás. che, murió a Además se murieron medio juntos, ¿no? 4 meses. Pero aparte, siempre me imaginé esa escena y pasó. Y en ambos casos mi hermano, Mauro, Fue el que te llamó. me llamó las dos veces me pasó. Era como algo que estabas esperando de ese llamado. Sí, digo, históricamente era mi miedo más importante que se mueran mis viejos. Que se mueran mis viejos y no haber podido redimir algo. Con ellos. Sí. Pendientes, cosas. Yo creo que es eso. Mi miedo es, Ahora que se murieron, ¿tenés otro miedo? ¿O se fue ahora el que miedo? se murieron, estoy redimiendo lo pendiente desde un lugar que nunca pensé que iba a pasar, con ellos presentes, muertos. Porque no es que creo en el más allá ni nada, pero sí creo que la muerte no, digamos, no disuelve al otro, lo incorpora desde otro lugar. Hay un libro ahí muy bueno de Vincent Desprez que se llama A la salud de los muertos, que va un poco contando esto. Yo te diría que mi principal miedo es, sé que me queda poco, porque a todos nos queda poco, que la muerte es inminente, me puedo morir ahora, Sí. y dejar demasiadas cosas pendientes. Y siento que tengo mucho pendiente y que no me da el tiempo. Ese es mi principal miedo. Gracias, Darío, por la conversación.